¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Bueno, en este podcast vamos a abordar el tema de digestión y absorción de nutrientes en el tubo digestivo. Vamos a tratar básicamente de lo que es digestión y absorción de carbohidratos, proteínas y ácidos grasos. Muy bien. Cada uno de los alimentos que nosotros consumimos, sea cual sea, piensen ahorita en el alimento más rico que ustedes conocen. Para mí es una hamburguesa, me encantan las hamburguesas. Está formado por diferentes elementos de nutrientes, carbohidratos, proteínas y ácidos grasos principalmente. Para que nuestro cuerpo haga uso de esos nutrientes necesitamos primeramente separarlos, llevarlos a su mínima expresión y posteriormente absorberlos. Ese proceso se conoce como digestión, y para que se lleve a cabo ese proceso de digestión hay un término que necesitan conocer. Cada uno de los elementos de carbohidratos está conformado por moléculas más pequeñas que pueden ser de glucosa, de galactosa o de fructosa. Para nosotros sacar esas partículas más pequeñas tenemos que llevar a cabo un proceso que se llama hidrólisis. Así, la hidrólisis es el proceso de llevar a su mínima expresión un elemento del nutriente rompiendo sus enlaces con una partícula de agua. ¿Okay? Porque al momento de que nosotros agregamos un ion hidrógeno a una porción de la unión y un elemento hidroxilo al otro, hacemos que esa unión se rompa. Así, de los tres elementos principales de nuestra dieta, nosotros podemos mencionar primeramente los carbohidratos. Los carbohidratos los podemos dividir en carbohidratos principales y carbohidratos menores. Los carbohidratos principales son la sacarosa, la lactosa y los almidones. Y los carbohidratos menores pues, son la amilasa, el glucógeno, el ácido láctico y, espero irse así, el alcohol. La celulosa es un tipo de carbohidrato que también está en nuestra dieta, pero no lo consideramos un nutriente porque nosotros no tenemos una enzima que sea capaz de romperlo. Entonces no lo podemos aprovechar al no poder ser absorbido. Acuérdense del ejemplo del lotito que les pone la doctora Desiree durante la clase. Cada uno de los carbohidratos principales lleva su proceso de digestión y conlleva unas enzimas propias. Empezamos con los almidones. Los almidones comienzan su digestión a través de la ptialina en un 20-40%. Recordemos que la ptialina es un elemento conformador de la parte cerosa de la saliva. Una vez que pasa y comienza su digestión en la boca a partir de la ptialina, llega posteriormente como maltosa o polímeros de 3 o 4 moléculas de glucosa hacia el intestino, y en las vellosidades del borde en cepillo de los enterocitos existen unas enzimas llamadas maltasa y alfa-dextrinasa. La maltasa y la alfa-dextrinasa transforman la maltosa y los polímeros de glucosa a partículas más pequeñas de glucosa para ser absorbidos. La lactosa y la sacarosa llevan procesos similares, solo que su digestión comienza en los enterocitos, en las vellosidades. En las vellosidades está la lactasa para hidrolizar la lactosa y la sacarasa para hidrolizar la sacarosa. La lactasa se transforma en galactosa y la sacarosa se transforma en fructosa. El proceso de absorción se lleva a cabo de la siguiente manera. La glucosa y la galactosa pasan a través de un transporte activo dependiente de sodio. Hay unas bombas de sodio galactosa y unas bombas de sodio glucosa que al momento de llegar las partículas a las paredes de los enterocitos pasa junto con el sodio hacia dentro del enterocito para que de ahí posteriormente pasar al torrente sanguíneo. La fructosa no. La fructosa se difunde por manera facilitada a través de las paredes de los enterocitos, pasa como perro por su casa a través de la membrana y no requiere el uso de ninguna bomba especial. De esta manera queda explicado los procesos de digestión y de absorción de los carbohidratos. Las proteínas llevan un proceso similar, solamente que las proteínas tienen la cualidad de que vienen almacenadas en unos paquetes que en la mayoría de ellos vienen rodeados o unidos a una proteína muy específica llamada colágena.
Imagínense cuando mandan a pedir un paquete a Amazon y el paquete de Amazon viene envuelto en un plástico y dentro de una caja y ustedes no lo pueden utilizar hasta que rompan esa envoltura plástica o hasta abran esa caja. Las proteínas vienen igualmente asociadas a la colágena y para que nosotros podamos destruir la colágena necesitamos una enzima que se llama pepsina. Ya la conocen, ya la han escuchado a lo largo del semestre. La pepsina destruye la colágena para que de esta manera podamos liberar las macromoléculas de proteínas para que posteriormente las enzimas pancreáticas lleven a cabo su proceso de hidrólisis y liberación de aminoácidos. Las enzimas pancreáticas que son vertidas en la porción inicial del duodeno son tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa y proelastasa. Una vez que se lleva a cabo todo ese proceso de digestión en esa porción, pasan a las siguientes porciones de los intestinos y en las microvellosidades de los enterocitos existen otras dos enzimas que se llaman aminopolipeptidasa y la dipeptidasa. Estas enzimas terminan de romper esos enlaces, terminan de hacer la hidrólisis de las proteínas para desarrollarlas en aminoácidos o en grupos de 2 o 3 aminoácidos muy pequeños para que posteriormente, a través de un mecanismo de cotransporte de sodio, entren al enterocito y de ahí pasen al torrente sanguíneo. A este mecanismo se le llama contransporte activo de los aminoácidos y péptidos. Finalmente, tenemos al tercer grupo llamado ácidos grasos. Los ácidos grasos comienzan su digestión a través de la lipasa lingual, pero esto únicamente representa menos del 10% del proceso de digestión. Una vez que pasan a través del estómago y llegan directamente al tubo digestivo bajo, específicamente al duodeno, entran en contacto con una sustancia de suma importancia al momento de digerir las grasas. Esta se llama bilis. La bilis no tiene ningún tipo de poder enzimático para llevar a cabo una digestión. Sin embargo, hace un proceso llamado emulsificación. La emulsificación es difícil de entender si nunca han lavado trastes. Si ustedes agarran un traste que utilizaron para hacer un alimento con alto contenido graso y le echan agua, se van a dar cuenta de que el aceite o la grasa se queda suspendida en la superficie formando burbujas muy grandes. Si ustedes le echan jabón a esa sustancia, se van a dar cuenta de que la burbuja más grande de grasa se va a disociar o se va a hacer en pequeñas burbujas más fáciles de retirar del traste. Eso se conoce como emulsificación. Y la bilis hace lo mismo a nivel intestinal. Hace que las grandes burbujas que se forman de grasa dentro del quimo alimenticio se rompan y se disocien para que de esta manera la lipasa pancreática lleve a cabo su proceso de digestión, llevando a cabo la hidrólisis de los triglicéridos, separándolos en ácidos grasos libres y monogliceroles. Pero no termina ahí la acción de la bilis. Los ácidos grasos libres y los monogliceroles son muy fáciles de reagrupar. De hecho, Guyton menciona que si no fuese por esta siguiente acción de la bilis serían muy difíciles de disociar y de absorber, porque los ácidos grasos tienden a unificarse nuevamente. Entonces viene la formación de algo que se llaman micelas. Imaginemos las micelas como pequeñas burbujas de 3 a 6 nanómetros de diámetro, los cuales almacenan en su interior ácidos grasos libres para posteriormente llevarlos directamente a las paredes de los enterocitos, mezclarse junto con ellas y llevar a cabo un paso facilitado de los ácidos grasos a través de las paredes de los enterocitos. Una vez que esto pasa, la burbuja de bilis o la micela regresa al torrente digestivo, regresa a la luz intestinal para captar nuevos ácidos grasos y llevarlos nuevamente hacia la pared del enterocito. Recordemos que los ácidos grasos son solubles a través de la membrana de los enterocitos y de esta manera entran facilitadamente. Una vez dentro pasan al torrente sanguíneo y de ahí a ser utilizados por nuestro cuerpo. La absorción de nutrientes se da principalmente, pero no exclusivamente, en el intestino delgado. Y la absorción de agua y de electrolitos se lleva a cabo principalmente en el intestino grueso. Esto lo vamos a abordar en el siguiente podcast.
Espero y esta información les sea de interés y les sirva para llevar a cabo su proceso de aprendizaje. Hasta la próxima.